¿Cómo están? Buenos días. Soy el pastor Jorge de Casanova con un programa más de lunes de reflexión. Espero que hayan tenido un fin de semana bastante bueno, con mucho descanso y dispuestos ya a empezar su semana laboral el día de hoy. En esta oportunidad quiero referirme a un tema que la verdad me toca de una manera particular. Y déjenme explicarles un poco, ¿no? Por muchos años yo he sido tutor en matemáticas para chicos de primaria, secundaria, ¿no? Y de preparación para la universidad. Pero uno de los cursos dentro de las matemáticas que yo enseñaba era geometría. Y resulta de que yo no sé si antes o después, pues mi mente se acostumbró a la lógica. Entonces, a la hora de demostrar un teorema, cada paso era importante y había que justificarlo. No era lo que a uno le parecía, sino había que tener una justificación. Bueno, hasta que al final del teorema uno decía LQQD, lo que queda demostrado, lo que se quería demostrar, pero siguiendo un orden bastante lógico. Bueno, mi mente, y le repito, no sé si antes o después de eso, pero mi mente se acostumbró a la lógica, ¿no? Y entonces he usado y sigo usando la lógica en mis predicaciones, en mis enseñanzas bíblicas y en todo lo que hago, ¿no? Trato de ser lo más lógico posible. Pero me he encontrado que muchas veces, y les debo confesar que con mucho fastidio, me he encontrado que muchos cristianos agarran y reciben una información que de alguna manera pareciera apoyar su posición bíblica y entonces inmediatamente, sin el menor análisis, lo ponen en la internet y lo mandan a todos sus contactos, ¿no es cierto? Y entonces hay mentiras escandalosas y errores escandalosos que se propagan y la gente que tiene más de 2 dedos de frente al recibir esa información, eso no habla muy bien acerca del cristianismo evangélico. Les voy a poner 2 ejemplos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de que a causa del COVID se ponían una cuestión de luz sobre la frente o apuntándole a la frente, que era un termómetro, no era nada más que un termómetro, pero por ahí salió una figura que decía que eso destruía el cerebro y todo lo demás? Ahora, repito, la gente que conoce algo dice, pero qué tontería, ¿cómo se les ocurre? ¿No? O si no, propagan cosas falsas y que ellos creen que son verdaderas. Últimamente salió que no sé en qué país se había abolido el matrimonio gay. Ah, bueno, qué bueno. Y eso no había ocurrido. En realidad ocurrió temporalmente hace varios años, pero no era una noticia. E incluso hasta pastores han agarrado y desperdigado una información sin tomarse el tiempo y la molestia de chequear si es que esa noticia era verdadera o no. Otra es que en no sé qué país africano
el día siguiente iban a matar a 200 y tantos cristianos, que oráramos por eso. Mentira, pues mentira, ¿no? Y si se hubieran tomado un minuto, no digo dos, un minuto en chequear sus fuentes, se hubieran dado cuenta que eso no era cierto. Y yo no tengo la menor duda que esa noticia, o cualquiera de las que he mencionado, van a volver a salir. Porque muchos cristianos flojos, porque no hay otra palabra, flojos, no se toman la molestia de chequear las fuentes. Entonces, uno tiene que ver de dónde viene la información. Y no solamente de dónde viene, sino esa información no puede venir de una sola fuente, porque esa sola fuente puede estar perjuiciada. La información tiene que venir, la noticia tiene que venir de varias fuentes diferentes y de diferente posición política o económica. Entonces uno dice, bueno, si los medios tirados a la derecha hablan de la noticia y los medios centristas y los medios de izquierda hablan de un evento, tiene que ser cierto, pues. Miren, una cadena no va a poner en riesgo su reputación por difundir una noticia falsa. Entonces tengamos un poquito de cuidado y no manchemos nuestro testimonio, porque eso es lo que estamos haciendo, manchando nuestro testimonio, propalando noticias que no hemos nosotros verificado. Yo cuando pongo algo es que lo he puesto porque ya lo he chequeado 20 o 30 veces y estoy convencido que lo que estoy poniendo es real. No me puedo arriesgar. Y cuando preparo mis conferencias y cuando preparo mis sermones, es verdad que hay cosas que yo recuerdo, pero siempre las busco por si acaso se me haya confundido la fecha o que no tenga el evento con la claridad que debiera. Entonces siempre estoy chequeando. Y yo no creo ser pues la última chupada del mango, ¿no? O sea, creo que todos deberíamos hacer eso, porque basta una sola información falsa para que toda nuestra imagen se vea profundamente perjudicada. Ahora, después de este largo preámbulo, voy a referirme a las teorías de conspiración. Y hay teorías de conspiración verdaderas, son reales, y hay otras que son falsas. La gran mayoría de conspiraciones son falsas. Pero, ¿qué es una teoría de conspiración falsa? Es aquella teoría que no está respaldada por suficiente evidencia. Por ejemplo, una conspiración real fue la que hizo la industria tabacalera en los Estados Unidos por muchos años. Ellos afirmaban que el tabaco no tenía ningún efecto negativo sobre la salud. ¿Y cómo lo hacía? Pues pagaba estudios y claro, como pagaba estudios, esos científicos, entre comillas, tenían que afirmar lo que la industria que les estaba pagando quería que se afirmara. Entonces, hubo varios estudios, pero ¿qué tipo de credibilidad uno le puede dar a un estudio que ha sido financiado por una compañía que tiene interés en el asunto? En otras palabras, si la Philip Morris financió un experimento, un estudio para ver si los cigarrillos causaban cáncer,
Obviamente que ese estudio va a salir completamente sesgado y va a demostrar, entre comillas, nuevamente que el humo del tabaco no causa cáncer. Y así se las fue pasando la industria tabacalera por décadas. Otro ejemplo de una conspiración verdadera fue la que hizo la Volkswagen. No sé cuántos de ustedes conocen lo que hizo la compañía automotriz Volkswagen, pero ellos vendieron aquí en los Estados Unidos miles de vehículos diésel, afirmando que los niveles de contaminación que provocaban eran mínimos, casi nulos. Bueno, resulta de que pasaron algunos años y efectivamente cuando medían el escape, el humo del escape en las plantas donde chequean el humo para ver cómo está procesando el combustible el vehículo, resulta que salían bastante bien. Pero a alguien, a un científico se le ocurrió, bueno, lo que estamos haciendo es midiendo los niveles de contaminación cuando el carro está funcionando, sí, pero no en condiciones normales. Entonces vamos a probarlo en condiciones normales. ¿Y qué cosa fue lo que pasó? Que el carro contaminaba 10 veces más de lo que, o sea, en la calle contaminaba 10 veces más que lo que contaminaba a la hora que le hacían el test. ¿Qué era lo que había hecho Volkswagen? Lo que había hecho Volkswagen fue poner un chip que hacía que el nivel de los contaminantes fuera mínimo a la hora que lo conectaban a la máquina. Pero ese mismo vehículo en las calles estaba contaminando muchísimo. Y eso lo hicieron a propósito. Esa es una conspiración real. Ahora, hay situaciones que uno no puede creer la versión oficial, porque la versión oficial no nos convence. No nos convence. No tenemos nosotros pruebas, pero sí tenemos nuestra opinión. Sí tenemos nuestra opinión. Por ejemplo, el accidente de la princesa Diana en ese bypass de París, que yo he pasado por ahí, y es ancho, ¿no? Convenientemente, la princesa Diana se murió. Ahora, puede haber sido, porque hay una cosa que es verdad, el chofer estaba intoxicado. Puede ser que haya sido un simple accidente, pero pudiera no haberlo sido. Pero yo me quedo ahí porque no tengo evidencia. Lo que sí puedo decir es que el timing que se dice acá, el momento en que esto ocurre, fue preciso porque ya esta princesa estaba siendo sumamente incómoda a la monarquía inglesa. Pero, de nuevo, yo no puedo decir que fue una conspiración porque no me consta, pero sí tengo mi opinión. Pero esa opinión, pues, es tan buena o tan mala como la de cualquiera. Y yo no estoy, digamos, tratando de convencer a la gente que esto fue así, ¿no? Puede haber sido, puede que no. Ahora, otra cosa que mucha gente por cuestiones políticas ha hecho es negar el calentamiento global. Lo niega. Pero cada vez son menos. ¿Saben por qué? Porque las evidencias son tan apabullantes que ya es una vergüenza para un científico negar el calentamiento global. Ahora, déjenme explicarles algo. Es verdad que el mundo tiene ciclos
¿no? Tiene ciclos climáticos. Y hay, dentro de esos ciclos, han habido momentos donde la temperatura global ha aumentado. Pero lo que está pasando ahora va más allá de eso. O sea, esos ciclos normales no pueden explicar lo que está pasando ahora. Miren, las temperaturas en el hemisferio norte, tanto México, Estados Unidos como Europa, están pasando por unas temperaturas horribles, horribles. Hay centenares, si no miles de muertos debido a las altas temperaturas. Entonces, ya resulta imposible para un científico serio negar el fenómeno del calentamiento global. Sin embargo, lo han estado negando y negando y negando por muchos años. Ahora, que un científico lo diga en este momento que no hay calentamiento global, bueno, ya estaría demasiado desacreditado, ¿no? O tendrían que haberle pagado millones para que lo haga. Pero claro, los políticos dicen que no, eso no es verdad, sobre todo cierta rama política que no le conviene hacer ningún cambio en sus industrias, ninguna regulación en sus industrias, porque una regulación significa para ellos millones de dólares. Y entonces no quieren que el gobierno ponga más regulaciones porque eso le va a golpear directamente al bolsillo. Negar que un avión se estrelló en el Pentágono también es otra teoría de la conspiración. Yo soy escéptico, por naturaleza soy escéptico. Yo necesito evidencias de lo que creo, ¿no? Y yo creo que es bueno ser escéptico, pero no exageremos, no exageremos. O sea, yo creo que hay un nivel de escepticismo normal y saludable y hay otro que no. Ahora, todas las personas que yo conozco que difunden teorías de estas teorías son de la conspiración, tienen ciertas características. O sea, no es pues cualquier persona la que propaga estas teorías de conspiración. No, son personas que tienen un común denominador psicológico que no es cualquier persona. Es decir, la persona que está constantemente hablando de estas teorías de conspiración sin probarlas, todas ellas reúnen un común denominador psicológico que vamos a explicar la próxima semana. Bueno, se nos ha ido el programa tan rápido, pero espero que hasta aquí haya podido ser de reflexión para usted. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga muchísimo y que tengan una semana realmente excelente con la bendición de Dios.